Hola, buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Montserrat Margarita García Benítez y el día de hoy les voy a hablar sobre el libro de Pedagogía de la Esperanza. Como ya sabemos, Paulo Freire fue un pedagogo brasileño, el cual publicó muchos libros y uno de ellos es el que les voy a hablar, que es Pedagogía de la Esperanza. Ese libro fue publicado en 1992. Bueno, la pedagogía de la esperanza es un reencuentro con la pedagogía del oprimido. Es un libro así escrito con rabia, con amor, sin lo cual no hay esperanza. Es una defensa de la tolerancia que no se confunde con la convivencia, y la radicalidad es una crítica al sectarismo, una comprensión de la posmodernidad progresista y un rechazo de la conservadora no liberal. Lo primero con lo que empezamos del libro es que Freire nos hace un recorrido por su propia vida, por varios de los lugares donde residió y practicó su pedagogía, su misma crianza y su análisis social, político del mundo en el que vive. Y nos hace la referencia con el libro del oprimido. Bueno, Freire comienza contándonos la importancia de la utopía y la esperanza en un mundo que perpetúa por medio del sistema educativo bancario, entre otras cosas los valores insolidarios dentro de las comunidades, a pesar de que pareciera reinar la desesperanza. Pero para el autor de la esperanza no solo basta a sí misma, con tal es importante controlar una relación, si se quiere pragmáticas, tesis que nos hace recordar su famoso postulado desarrollado en otros textos: práctica vivencial, teoría, crítica y práctica transformadora, conocida mejor como práctica, teoría, práctica. Así pues, la esperanza no solo tiene un solo sentido cuando se le acompaña de un... Bueno, luego Freire nos hace una alucinación a su experiencia pedagógica en el año de 1947, que de manera anecdótica cuenta como inicio la escritura de la pedagogía del oprimido, que ve la luz gracias al empujón que tiene él, fruto de la conversación con un joven quien le hace reflexión frente a la educación hegemónica. Los pensamientos que le suscitan van desde el problema de la participación democrática en el ámbito educativo y laboral, que por ejemplo se ubica en la necesidad de abrir espacios de decisiones de los padres y madres en la política educacional de sus hijas, hasta el campo filosófico mismo en el que se va educando. En este punto donde Freire profundiza el apropiadamente sociológico de la pedagogía, enumerándolo diferentes variables involucradas en las dinámicas de la familia, la escuela y la sociedad, los castigos, premios, las reacciones o los roles, con las mismas dinámicas que tienen que vivir los trabajadores de la región. Bueno, también el hecho de que Freire ya no nos empieza a hablar de la ideología autoritaria pone de manifiesto hacia qué lado va su texto, que al igual que la pedagogía del oprimido, girará en torno a una lucha casi polarizada entre una educación bancaria u autoritaria contra una apuesta emancipadora, expresada en su propuesta de la educación liberadora o popular. Asimismo, nos adentramos a un debate, si se quiere, ético entre los medios y los objetivos que el autor resuelve con su propuesta metodológica, que pretende superar los errores estructurales de la educación bancaria. Asimismo, también en el libro tiene el siguiente giro del texto, que aparece cuando Freire intenta explorar la relación entre la división macropolítica y la pedagogía. Y eso para ello usa el ejemplo del gobierno de la Unidad Popular en Chile. Para él, el problema de la izquierda tradicional chilena frente a la educación era su falta de voluntad real para crear una pedagogía que pretendiera transformar desde las aulas y los barrios, y no solo desde políticas de arriba. Se detiene en el caso particular del movimiento izquierda revolucionaria, que a su juicio se preocupó por hacer la educación popular una realidad, a pesar de que anota con bastantes énfasis que el MIR estuvo siempre más a la izquierda que los partidos de tradición socialista y comunista, incluso en el mismo gobierno de Allende. Posteriormente, esta experiencia fue detenida en el golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1900, y fue encabezada por el militar Pinochet y apoyada por la derecha chilena y la embriagada norteamericana. Bueno, después de la exposición de estas grandes tesis, Freire empieza a explicar diferentes ámbitos que son transversales o tangenciales a la educación liberadora, de nuevo recurriendo a sus propias vivencias en Brasil y otros países, observado y analizado el papel de los académicos intelectuales y la lectura de su propuesta, realizadas a otras latitudes.
Asimismo, este autor va haciéndolo descubrir al ritmo de las conversaciones, talleres y conferencias la importancia de una lectura crítica. Para hacerlo, intentado de una u otra forma defender de varias acusaciones que se le hacen a sus posiciones frente a la política nacional, que para varios de sus críticos eran anacrónica o egolatra. Bueno, posteriormente Freire se adentra en otro tema espinoso entre varios críticos suyos, ahora dentro de los círculos marxistas. De forma paradójica, después de su apreciación, quienes aseguraban que el teórico de la educación para la libertad no señalaba explícitamente a la lucha de clases como motor de la historia, postulado que era una de las columnas vertebrales para la gran mayoría de la izquierda de entonces. De manera contundente, Freire afirma que reducir toda la realidad a la lucha de clases es volver a la realidad social monocrática y que su defensa secrática era peligrosa para el desarrollo práctico de la educación popular, sin que cayera tampoco en el rechazado. A la misma, dice Freire, la lucha de clases no es el motor de la historia, pero ciertamente es uno de ellos. Bueno, ahora avanzamos posteriormente hacia un estudio de la libertad entendida dentro del marco de la lucha contra la opresión. Aquí resalta Freire el papel emancipador de los oprimidos, quienes una vez hechos libres, hacen libres también a los opresores, que necesariamente están dominados por una cultura bancaria. Para el autor, la libertad está estrechamente relacionada con el concepto y el valor de la humanidad. Por tal razón, la educación en la libertad es también una educación humanista, como de manera similar la educación bancaria es una educación deshumanizante. Esa relación dialéctica que tiene que ver con los roles del oprimido y el opresor explica la necesidad de humanizarse de forma global y no solo parcial. Bueno, la esperanza es una necesidad ontológica, la desesperanza es esperanza, que perdiendo su dirección se convierte en distorsionalidad de la necesidad odontológica. En cuanto necesita odontológica es la esperanza que necesita de la práctica para volverse historia concreta. Y una de las tareas del educador, la educando progresista a través del análisis político serio y correcto es descubrir las posibilidades para la esperanza. La esperanza de producir el objeto es tan fundamental para el obrero como indispensable es la esperanza de rehacer el mundo en lucha de los oprimidos y las oprimidas. Sin embargo, la educación, en cuanto práctica reveladora, no efectúa por sí sola la transformación del mundo, aunque es necesaria para ella. Y bueno, desde sus primeros textos, Paulo Freire nos plantea que deberíamos desvincular la práctica educativa de los métodos basados en el poder y dominación. Por el contrario, es necesario basarnos en las condiciones materiales de los sujetos para que dichas condiciones adquieran la forma de la vida social en la pedagogía de la esperanza y plantea recuperar la historia personal y social.